Entonces empecemos. Entonces lo que vamos a hablar hoy es acerca de, pues como ya habíamos dicho, de la epidemiología y la historia de la peste negra, ¿no? Entonces, pues yo soy Candice Ferrero y pues esto fue hecho como en parte gracias como al grupo de investigación de Piandes y al grupo de interés en salud pública GISA. Entonces empecemos con esa primera imagen que vemos aquí. Uy, esto puede tener punteros, espérame, eso sería bien chévere. ¡Ah! Sí puede. Bueno, entonces aquí, uy, pero se buguea horrible. Bueno, no importa. Y entonces esta imagen es como muy diciente y muy introductoria, pues, de la peste negra. Conforme vayamos viendo, vamos a ver que como que esto de la peste bubónica y la peste negra no es como una cosa que haya sucedido en un punto en la historia, sino que de hecho es como un recorrido de muchos más episodios que se ven, que se describen con esta cosa de las búas. ¿Y qué son las búas? Pues ya lo veremos también. Pero en la época en la que yo me quiero situar es en el medievo, en un episodio muy específico que de hecho fue como, el outbreak de esta peste más grande, por lo menos en lo que va de la historia mundial. Entonces, con esta primera imagen que vemos aquí, pues eso es una silografía. Entonces, como que quiero también que la presentación tenga como muchas pinturas y silografías y frescos que se hicieron como a lo largo de la historia, porque siento que es muy diciente como de lo que la gente vivía en ese momento. Entonces, por ejemplo, esta es una silografía y esa fue creada en Alemania en el siglo XIV. Y esto representa un método, no me interesa, esta cosa no va a servir. Bueno, no importa. Y eso representa un método que tenían los médicos en ese entonces, que era para tratar a las víctimas de la peste negra. Entonces, aquí hay un médico que está usando como un palo afilado para pinchar la buba, que es como una buba, es básicamente como una bolita con pus, pues. Y entonces lo que hacían era pinchaban el bubón que se ve aquí y se drenaba la... Ay, Francesca, oye, creo que alguien había pedido que si se podía grabar. ¿Tú sabes cómo grabar esto? Creo que ya está grabando. Ah, Ah, bueno, que me maravilloso. confirme si les aparece que está grabando. Nah, sí está grabando. Continúe, no te... Bueno, listo. Bueno, y también se puede ver el mouse. Sí, se puede ver también. Ah, bueno, gracias, gracias. Bueno, y entonces lo que les estaba diciendo era que aquí hay un médico, pues, espichando básicamente una buba. Esto de hecho no servía, no funcionaba, no servía de nada, pero pues sobre todo porque la gente no era tan sanitaria en esa época. Entonces, pues demuestra igualmente que pues los médicos lo intentaban o lo intentaban todo para poder erradicar la enfermedad, utilizando la limitada información que tenían sobre infecciones, sobre bacterias, sobre el cuerpo humano. Y bueno, entonces lo que les decía, aquí por ejemplo, pues ustedes saben que en la zona axilar como que hay una concentración de ganglios linfáticos y por ejemplo aquí había uno que está inflamado y recibía pues el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el nombre peste bubónica, por eso se llama así, por estas bubas. Bueno, vamos a la siguiente. Am, si pudiera sería mucho mejor. A ver. Ah, listo. Listo. Entonces, ahora vamos con nuestra segunda diapositiva. Esta la denominamos que es un vector. Entonces, ustedes, pues la mayoría de nosotros tuvimos que ver física, física básica, entonces pues tenemos como la descripción en física de qué es un vector, pero en epidemiología es como tiene una terminología distinta. Entonces, para epidemiología, el vector es un organismo que transmite un patógeno de un organismo a otro. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en la transmisión de la enfermedad, aquí está pues el vector que va al patógeno y pues a la persona o al animal o al ser vivo al que se infecta en el medio, en el ambiente, ¿no? Bueno, entonces las enfermedades transmitidas por vectores ocurren por lo menos en las zoonóticas, que son como de patógeno a pues persona,
es patógeno, vector y huésped. Entonces, la vida y la preservación de los vectores, así como los brotes y la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, se ven profundamente afectados por el cambio climático. Entonces, por eso esta bolita de cómo eh, de el planeta Tierra en llamas. Y también por el cambio climático en factores como la temperatura, la humedad, los descensos de temperatura, las condiciones climáticas adversas, extremas, la urbanización, la deforestación, la gestión inadecuada de residuos, incluso los viajes internacionales, pues ya veremos dentro de un poquito también que incluso el comercio internacional y las condiciones sociales, siendo de hecho la pobreza por lo menos actualmente la más importante y la más vinculada dentro de la incidencia, pues, de eh, enfermedades transmitidas por vectores. Bueno, entonces, entonces aquí estamos y bueno, pues vemos aquí las deforestaciones, la pobreza y pues justamente como el tema de este semestre del grupo de interés en salud pública es el medio ambiente, pues vi conveniente como también mencionar esto. Bueno, ahora vamos con la Yersinia pestis. Entonces, ¿qué es? Únicamente en el siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. Antes, pues por esa época uno veía poemas que hablaban acerca de que pues era un castigo divino. Algunos decían que era un castigo divino, musulmanes, cristianos, de Dios, pues básicamente por los pecados hechos por el hombre. Y fue hasta el siglo XIX que como que se encontró pues una idea no teológica de esta pandemia y fue el temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, de un fuerte impulso a la investigación científica y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin de forma independiente pero casi simultáneamente descubrieron el origen de la peste bubónica, por eso se llama Yersinia pestis. Esta es una enterobacteria zoonótica gram negativa. Sus miembros poseen resistencia intrínseca a las sales biliares, lo que les permite proliferar en el tracto gastrointestinal. De hecho, yo, pues cuando estaba haciendo la presentación, leía que también se hicieron pruebas como en animales, por ejemplo, en perros, y los perros tenían algo muy particular y era que no les pasaba nada y a los 7 días ya estaban bien. Y pues eso no sucedía para nada en los humanos. Bueno, la transmisión de un huésped a otro depende principalmente de picaduras de pulgas infectadas y por eso es justamente que pues el nombre se llama el viaje de la pulga, porque pues la mayoría pensaban que eran ratas, pero no eran ratas, era la pulga la que infectaba a la rata y eso hacía pues que estas personas padecieran de la enfermedad. Entonces muchas veces, pues eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero muchas veces lo que hacían era que dejaban ciudades desiertas, digamos, por ejemplo, en Florencia la dejaban desierta y se iban, pero pues como ya estaban infectados, pues ya eran un vector de transmisión y pues daba igual si se quedaban o no, o sea, igual pues no, pues ya estaban infectados. Entonces, y de hecho eso hizo un retroceso muy grande como en el desarrollo económico y cultural en Europa que de hecho, cuando por fin se empezó a superar ese periodo de esta peste bubónica en el medievo, o sea, como que formalmente esto se conoce como el inicio del Renacimiento. Entonces, como que de verdad fue un gran indicador como pues del desarrollo en la historia, no solo como en salud, sino pues en general, para Europa por lo menos. Y eso que no solo infectó a Europa, sino también, de hecho, se originó pues en Asia. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Se reconoce que la peste ha infectado a las poblaciones humanas durante al menos 5.000 años en Eurasia. Y era lo que yo les decía, que uno piensa que pues, fue por un periodo muy corto de tiempo, pero no, de hecho, como que, o sea, hay rastros de que hace 5.000 años en Eurasia, los genomas de Yersinia recuperados de los yacimientos arqueológicos afectados sugieren una evolución clonal a partir de un ancestro común compartido con el patógeno entérico Yersinia pseudotuberculosis. Está estrechamente relacionado e indica que la adquisición del gen YMT durante la edad de bronce
confirió a Yersinia pestis la capacidad de transmitibilidad de ectoparásitos, manteniendo al mismo tiempo su capacidad de transmisibilidad entérica. También se han descrito tres pandemias históricas, aunque hay algunas que no tienen registros. Incluso hay unas que datan como incluso desde la Biblia y desde mucho antes incluso. Pero pues de esas no hay un registro tan formal, entonces no quise pues mencionarlas aquí para no llevar todo el día en esto, pero por lo menos hay tres pandemias históricas que la primera empezó en el año 541 después de Cristo y continúa hasta la actualidad. Uno pensaría que la plaga bubónica pues ya se acabó y que eso fue una cosa de la Edad Media, pero no, aún persiste. Y después les voy a mostrar como los datos que hay de eso. Bueno, actualmente la tercera pandemia se ha mantenido prácticamente inactiva, con cientos de casos humanos reportados, principalmente en unos pocos países africanos empobrecidos, donde la peste zoonótica se transmite principalmente a las personas por picaduras de pulgas asociadas a roedores. Listo. Ahora hagamos un balance de los aspectos clínicos de la plaga. Esta es una pintura medieval pues de la época de... Denme un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, entonces esta es una pintura medieval pues de la época de la peste bubónica y aquí se ve como que de hecho como que esto me recordó mucho a la pandemia porque uno veía como enterraban, por ejemplo, creo que una vez un caso como un outbreak en Brasil en el que a la gente les tocaba enterrarlas como al aire libre, así en fosas comunes. Eso fue pesadísimo. Entonces imagínense en esa época cómo fue. Fue tenaz también. Entonces todo este grupo de gente enterrando como a sus seres queridos en masa. Y pues la peste bubónica fue la enfermedad por vector más famosa de la historia. Entonces ahora vamos con los aspectos clínicos. La transmisión, pues ya se sabe bien que es por picadura de pulgas infectadas. Esa es la forma de transmisión más común. En cuanto a las características clínicas, eh, hay varios tipos pues de variantes pues, de esta condición, pero la peste bubónica es la más común. Entonces, la sintomatología es que aparece fiebre, dolor de cabeza, mialgias, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, lo que les decía. Por ejemplo, aquí vemos una muestra de ello, y dolorosos, y son estas búas dolorositas. Eso también puede progresar, pues, como vemos aquí, a sepsis, neumonía y meningitis. Para la primera línea de acción contra eso, se usan fluoroquinolonas, por ejemplo, ciprofloxacina. La dosificación es con doxiciclina o aminoglucósidos y, por ejemplo, también se genera una gangrena acral con un tipo de peste, que así es como se llama la condición, la peste, que esa es con la peste septicémica. En cuanto a la gangrena axial, entonces, pues aquí yo ya les mostré una foto similar. Se observa una coloración negra claramente delimitada en los dígitos distales. Entonces, vamos aquí, pues el 2 y el 5 de la mano derecha. En cuanto también hay el furúnculo de la peste, eso es una fotografía de la parte superior de la pierna derecha de un paciente diagnosticado con la peste. Eh, y pues son visibles los ganglios linfáticos agrandados. Esto también es como una pintura interesante que pues ustedes saben que pues en esa época la historia estaba muy ligada a la religión y aquí vemos como hay un ángel intercediendo, no mientras que hay una persona intercediendo con San Pedro por todos estos muertos que estaban acá. Ah, bueno, esa es una. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar algo. Vamos a ver. Allá. Entonces me avisan si escuchan. ¿Están escuchando? Sí, escucho. Ah, sí, Espera, creo que pone sí. play al video para ver si escuchamos el audio. Y creo que Andrés tiene una pregunta. Ay, perdón, no estaba leyendo. Uy. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es? Así es mi contraseña.
segundos. Ay, perdón. Sí, dime Andrés. ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Andrés no está hablando. ¿Tienes una pregunta, Andrés? Bueno, creo que Andrés se ocupó, entonces pues me contará cuando pueda. Bueno, entonces vean, vamos a ver este videito y me avisas, Francesca, si logras escuchar. Sí se escucha la... Let's play the ring around the rosy game. Espérate, voy a poner los subtítulos. Bueno, sí, ya está. Let's hold hands. Ring around the rosy, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Ring around the rosy, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Feel the lovely sunshine, flowers all around. Hop a little hop right off the ground. Feel the lovely sunshine, flowers all around. Jump a little jump right off the ground. Ring around the rosy, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Ring around the rosy, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Bueno, ustedes creerán que esto no tiene sentido, pero esta canción que yo no me inventé, yo les juro que es como un video de cuando es este video, de hace 11 años y tiene muchas visualizaciones. Pero curiosamente, o sea, cuando uno se pone a leerlo, es una canción infantil y describe lo que pasa en la peste bubónica. Entonces yo lo estaba, como que yo estaba revisando estudios al respecto y había como un artículo que hablaba sobre esta canción infantil y yo decía como, ¿será que sí? Y bueno, me puse a revisar la letra y básicamente describe la sintomatología de la peste bubónica. Entonces, por ejemplo, cuando dice... Ring around. Entonces, por ejemplo, aquí lo que decían era que era como, pues, esta ring around the rosy es como, pues, no sé, una bolita, digamos, una bolita rosada. Entonces, eso, pues, eran, pues, las búas que se originaban cuando se veía, pues, la sintomatología pues, de la enfermedad. The rosy, pocket. Esto es como, significa como el bolsillo lleno de flores, digamos. Y eso era porque la gente olía muy mal. Entonces los cuerpos estaban en descomposición y la gente tenía que usar flores y algunas veces aceites para poder como camuflar el olor. Full of posies. Ashes, Bueno, eso significa cenizas y pues eso le pasa a la gente cuando la creman. ashes, we all. Y ahí dice, todos nos caemos y eso le pasa a la gente cuando se muere. Entonces es bien curioso. A mí me pareció muy curioso y quería mostrárselos porque pues, qué chistoso, ¿no? Bueno, y también como súper, como creepy, pero pues bueno. Entonces sigamos. Anda, qué pena, es que ahorita venía del ascensor cuando me preguntaron y no pude hacer la pregunta. ¿Cómo se llama esa necrotización que sale en las uñas por la peste bubónica? Hola, perdón, no te estoy escuchando bien, se escucha como muy al fondo. Disculpa, ¿ahí ya me escuchas mejor? Sí. Hola, ¿cómo se llama esa necrotización que aparece en las uñas, en las manos, por la Ah, peste? sí, sí. Bueno, déjame revisar bien porque me da miedo decir algo que no es. Pero pues esta es una gangrena axial. Entonces, ven, la voy a escribir en el chat. Gangliosial. Vale, gracias. Gracias, Esta gracias. información yo la saqué de ambos, entonces después les puedo también mandar el link para que revisen a más detalle. Bueno, sigamos. Ah, bueno, entonces lo de la canción, ¿no? Íbamos en la canción. Súper raro, ¿no? Entonces, básicamente lo que les decía, como que esta rima describe la peste bubónica. Algunos incluso dicen que fue hecha sobre esta peste y resume bien la enfermedad. Eh,
Entonces, sí, lo que les decía, como Ring Out the Roses, son las erupciones rojitas en forma como de anillos que aparecían en la piel. Y bueno, pues ya, simplemente era como un mini dato curioso de esto. Listo. Ahora vamos con la diapositiva 7, que esto es un caso que sucede con las ratas cuando viven en espacios muy pequeñitos y las colas se les llenan de popó y se quedan enredadas. Se llama el rey de las ratas. Pero es una imagen que describe muy bien lo que sucedía en esa época, porque habían tan pocas como pues había tan poquito saneamiento y ni siquiera se podía pensar con una salud pública real que la gente simplemente huía despavorida y simplemente eran como transmitían pues aún más la condición. Entonces, de hecho, en esa época se creía que la culpable era la rata negra de pues toda esa enfermedad tan horrible. Y aunque esto es indirectamente cierto, el verdadero peligro reside en la pulga infectada, la que contiene la Yersinia pestis, como vimos ahorita. Las epidemias humanas solían seguir a las epidemias de ratas. La enfermedad devastaba la población. Entonces, lo que sucedía era, de hecho, un fenómeno en epidemiología muy interesante, que en este caso es que la enfermedad devastaba la población de ratas. Entonces, pues claro, todas las ratas se morían, entonces dejaban a las pulgas en busca de un nuevo huésped vivo. Y obviamente lo que pues más había después de ratas eran personas. Entonces, al no encontrar otra rata, su nuevo huésped se convertía en una persona y se empezaban a matar las ratas. Pero pues hubo un problema con eso. Otro problema con el control de plagas es que no se pueden realizar durante una epidemia activa. Matar al huésped no mata a la pulga infectada, lo que significa que ésta debe buscar un nuevo huésped, que termina pues siendo el ser humano, lo que hace pues aún más grave el problema. Listo. Entonces, bueno, entonces vamos con el patrón de transmisión. Entonces, de la Yersinia pestis. Este es desde poblaciones pues de roedores, como las de ratas, a los humanos a través de ectoparásitos, como las pulgas de rata, y pues se estableció como dogma después del trabajo de Paul Louis Simon en 1898 en la India. O sea, imagínense todo el tiempo, todas las pandemias pues las epidemias también, que se tuvo que pasar para poder descubrir como pues el vector principal. Las diferentes vías de transmisión interhumana de infección humana a partir de fuentes de peste, como se describe pues en esta figura. El color verde representa las observaciones del campo de fuente confirmadas de la peste, como la transmisión. También pues esa es una vía, ¿no? Pues es la más directa, de hecho, por la picadura de la pulga, pero también existe por aerosoles, el consumo de carne cruda o poco cocinada, la contaminación transcutánea por desollado de cadáveres o también por heridas abiertas y la picadura de pulgas no humanas. Una vez que los humanos se infectan, la transmisión interhumana efectiva puede ocurrir a través de aerosoles, como por ejemplo también sucede con la peste pulmonar, y ectoparásitos humanos, como piojos del cuerpo, de la cabeza y pues las pulgas humanas, que esa es una variante que se llama P. irritans. Listo, vamos con el siguiente. Entonces, bueno, entonces estábamos hablando de que había muchas pandemias, ¿no? Pero pues la del medievo, que fue del 1346 al siglo XVIII, o sea, imagínate, fueron como muchos años, como 400 años en esas, 350 años. O sea, era muy chistoso porque yo como que leía eso y yo decía como, wow, nuestra pandemia duró como, o sea, pues hasta que se encontró la vacuna fue como 2 años, año y medio, y esta duró 400 años. Me parece increíble. Bueno, eh, entonces eso, este episodio incluye a los episodios de la peste negra de 1346 a 1353 y la peste secundaria del 1357 a 1366. Bueno, lo que les cuento aquí es que las flechas marrones indican el conocido punto de inicio de la peste negra. Y también en 1346, eso fue en la ciudad de Cafa, y la probable propagación de la plaga a Europa y África por rutas terrestres y marítimas. Entonces, sí. Y las flechas azules indican la primera hipótesis con respecto a la dinámica de la segunda pandemia, la que les decía que era de 1357 a 1366.
en la que la peste se introdujo desde Europa del este a Europa occidental, antes de asentarse en uno o varios reservorios y desaparecer, seguida de una reintroducción en Asia, dando lugar a la tercera pandemia. Bueno, esta flecha amarilla, ¿qué es lo que hace la flecha amarilla? Así, indica la segunda hipótesis, porque pues hay varias, obviamente, porque no hay un registro tan detallado, indicando que la peste también se introdujo en Europa desde Asia Central por oleadas sucesivas desde los siglos XIV al XVII. Mentiras, al 18. Esta hipótesis excluye la existencia de reservorios temporales de peste en Europa. La peste se habría introducido en oleadas sucesivas a lo largo de 4 siglos en Europa, principalmente a través de las rutas de la seda y las rutas de las pieles, estableciendo varios focos permanentes y aún existentes a lo largo de estas rutas y extendiéndose a Europa por rutas marítimas y terrestres. Las regiones y carreteras cartografiadas se hacen en el atlas digital de las civilizaciones pues, romanas y medievales. Entonces, ¿cómo hacía como para expandirse de tal forma? Pues básicamente porque en esa época había mucho comercio y ya pues la gente no se bañaba tampoco. Entonces, de hecho, esa fue una de las formas de la erradicación de la peste, bañándose. Bueno, pues eso está súper simplificado, pero pues también no era, o sea, sí. Bueno, ahora vamos con la segunda pandemia, que es la que nos interesa, porque la primera pandemia fue del, como les decía al principio, fue del 541 al 750. Esta probablemente comenzó a finales de la década de 1330, por allá en Asia Central, probablemente en la actual Kazajistán, Rusia o incluso China, tras el supuesto primer episodio de guerra bacteriológica en 1346. La peste se extendió por rutas marítimas desde el puerto de Cafa hasta Constantinopla y luego a todo el norte de África y Europa Occidental. Durante el siglo XIV se dio testimonio de este primer ataque epidémico y el padre franciscano Michel Platensis de Piazza lo describía así. En el mes de octubre de 1347 llegaron al puerto de Mesina, procedente de Genova, 12 barcos que habían huido de la plaga que el Señor les había enviado como castigo por sus pecados. Traía una enfermedad tan contagiosa que bastaba hablar con los afligidos para que resultaran mortalmente heridos sin esperanza de curación. Durante los primeros meses fue fácil seguir la ruta de la enfermedad y la cronología de las ciudades infectadas. La ruta de dispersión se volvió entonces más errática debido a que la peste seguía a los viajeros y a las mercancías, deteniéndose en sus escalas. Entonces, el primer ataque de la peste ocurrió durante los primeros 7 años de la segunda pandemia, mató a entre un cuarto y un tercio de la población humana y se conoce históricamente como la peste negra. El nombre de peste negra no se refiere como al color de los cadáveres de las víctimas, sino que la expresión se refiere al significado figurado del adjetivo, o sea, algo lúgubre, algo espantoso. En consecuencia, el término peste negra no data del siglo XIV y es completamente anacrónico. Los habitantes de la Edad Media usaban los términos entonces, pues en esa época se referían como gran mortalidad, enfermedad de las protuberancias y simplemente pues epidemia para describir la peste. Además, algunos lugares se vieron afectados varias veces por epidemias recurrentes, como relata un cronista de la ciudad de Orvieto. La primera peste general ocurrió en 1348 y fue la más fuerte. Luego este autor añade, segunda plaga, 1363, tercera plaga, 1374, cuarta plaga, 1838, quinta, 1389, sexta, 1410. Viraben resumió perfectamente la endemicidad de la enfermedad de la siguiente manera, o sea que ya estaba básicamente para quedarse, ¿no? Eh, Desde entonces y hasta 1670, la peste azotó Europa cada año, a veces en vastos territorios, a veces solo en ciertas localidades, pero sin saltarse ni un solo eslabón anual de esta larga y dolorosa cadena. Desde 1347 hasta al menos mediados del siglo XVII, la peste se convirtió en una realidad cotidiana en las sociedades de Europa Occidental. Después de 1670, la peste se volvió más rara, aunque todavía ocurrieron algunos brotes durante el siglo XVIII, como se registra en Marsella y Provenza entre 1720 y 1722, en Mesina, en Moscú, y pues básicamente pues en toda esta región principalmente. La peste tuvo consecuencias considerables para la vida social. Contribuyó a poner fin a la Guerra de los 100 años entre los reinos franceses e ingleses, que interrumpió la expansión económica del continente y afectó a la fuerza laboral. Es difícil precisar los términos de la segunda pandemia. Entonces, pues lo que les decía, pues por eso es que uno cuando lee con respecto a la peste bubónica, de que fue como
la de mayor mortandad de la historia, por lo menos registrado. Uno dice, pero pues, ¿cómo fue que se murió tanta gente? Pero es que o sea, hubo muchas etapas y mucha gente se moría en cada una de ellas. Bueno, ahora vamos con la siguiente diapositiva. Esta es una pintura bien bonita y es una pintura hecha por Jan Gros, que pintó a soldados afectados por la peste de Bonaparte, participando en la campaña de Egipto en Jaffa en 1799. La peste todavía estaba presente en Malta en 1813, en Túnez en 1818, en Egipto, y pues finalmente la epidemia azotó Constantinopla en 1839. Esta es la última consideración de la segunda pandemia en Europa. Como se informó anteriormente, aunque un periodo de varios siglos separa la primera de la segunda pandemia. Esta ruptura cronológica entre la segunda y la tercera pandemia es mucho menos obvia. De hecho, la primera manifestación de la tercera pandemia ocurrió en 1772 en la provincia de Yunnan, en el sureste de China, mientras que la peste, que todavía estaba causando estragos en Europa en ese momento, se atribuyó a la segunda pandemia. O sea, incluso cuando ya habían como diferentes fases de la pandemia, eh, habían otras que todavía estaban activas en Europa, simplemente que pues tenían como efectos y reservorios distintos en Asia, por ejemplo. Bueno, ahora les voy a contar un fun fact. Entonces, bueno, esta pintura se llama La peste acaba con una víctima de Cody Sestini. Esta está en Praga. A mí me parece chistoso porque pues la está ahorcando, pero parece también que tuviera como, pues, que estuviera con los ganglios linfáticos inflamados, ¿no? Bueno, un fun fact es que la peste negra de mediados del siglo XIV, que es de la que estamos hablando, se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto, así como les dije antes, el punto de partida se sitúa en la ciudad comercial de Cafa, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Pero en 1346 Cafa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Entonces lo que decía la gente era que los mongoles fueron quienes extendieron el contagio a los sitiados, arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros. Pero es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas a las pulgas acuestas. Entonces, básicamente, pues obviamente no es mentira, pero estaban acusando a los mongoles de terrorismo y era como, pues era porque dormían con ratas y con pulgas. Bueno, y entonces, en todo caso, ay, perdón, se me olvidó una cosa. Y cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia los puntos del destino, por ejemplo, en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. Una de las grandes preguntas todavía que se plantean es la velocidad de propagación de la peste negra. Algunos historiadores proponen que la modalidad mayoritaria de la peste fue pues neumónica o pulmonar y que su transmisión a través del aire hizo que el contagio fuera muy rápido. Sin embargo, cuando se afectaban los pulmones y la sangre, la muerte se producía de forma segura y en un plazo de horas, de un día como máximo, y a menudo antes de que se desarrollara la tos expectorante, que era el vehículo de transmisión. Por tanto, dada la rápida muerte de los portadores de la enfermedad y el contagio por esta vía, solo podía producirse en un tiempo muy breve y su expansión sería aún más lenta. Bueno, esta es pues básicamente lo que les decía yo. Este es un boceto hecho en un libro que es muy chévere porque pues ahí la gente pues lo que les decía al principio que era que se creía que Dios básicamente los castigaba a los hombres por sus pecados y por eso pues estos son como ángeles o demonios, no sé, matando gente con la peste. Eh, y pues la Yersinia, y hablando de la peste, que sabemos que es producida por la Yersinia pestis, se encuentra entre los patógenos humanos oportunistas más antiguos y letales registrados. Al menos durante literalmente el Neolítico, la peste asoló Eurasia, causando brotes y posiblemente provocando un declive temporal de culturas centenarias. Hace aproximadamente 3.800 años, la Yersinia pestis adquirió el gen YMT, lo que les contaba, lo que la hizo convertirse en una bacteria transmitida por pulgas más eficiente.
La segunda pandemia de la que yo les decía, del 1346 al siglo XVIII, mató al menos al 30% de la población europea, aunque eso realmente es una estimación, porque algunos dicen que fue el 30% y otros dicen que el 60%, entonces es como un rango más o menos entre esos dos valores, y dejó una profunda huella en el imaginario colectivo y condujo a una profunda reestructuración de la sociedad medieval. Bueno, esta es otra pintura, de hecho es una de las más famosas pues de esa época que habla acerca de la peste negra. Entonces aquí está pues toda la gente muerta, como millares y millares de personas muertas y cuerpos, y cuerpos pues en el piso porque no cabían. Aquí hay una carroza, aquí está la muerte cargando la carroza llena de esqueletos, y además que en esa época era terrible porque pues las enfermedades solo afectaban a los pobres, pero por ejemplo aquí hay un rey que de hecho muchos monarcas se murieron gracias a la peste negra. Entonces como que fue pues aterrador porque afectaba tanto a ricos como a pobres. Esto es un óleo, de hecho, de Peter Bruegel y se llama El Viejo y pues está en el Museo del Prado, de hecho. Y es pues un testimonio de la huella que la epidemia y la guerra dejó entre la conciencia de los europeos. Esta es una imagen que todo el mundo ve cuando habla acerca pues, de la peste negra, que era como lo que usaban los médicos. Usaban esta varillita para no tener que tocarlos directamente y usaban como esta máscara en forma como de, no sé, de pájaro carroñero. Y bueno, un hecho es que la máscara no fue creada para la peste, sino fue adoptada del teatro italiano, de la comedia del arte. Entonces, que es una tradición italiana en la que los actores se disfrazan de diferentes personajes con diferentes máscaras y disfraces. Por ejemplo, en este caso, el doctor lleva la máscara que se muestra pues aquí, con la nariz larga y gafas protectoras también. Cuando la peste negra azotó de nuevo en el siglo XVII, en el siglo XVII, los médicos adoptaron la máscara para evitar que la enfermedad entrara en sus propios cuerpos, sin éxito. Otra cosa es que lo que hacía, pues estos picos muchas veces eran rellenados de flores y de aceites, porque pues olía horrible, olía terrible de toda la gente que estaba muerta. Entonces eso también servía como pues ayuda para eso. Ahora, bueno, eso fue en el medievo. Entonces, ¿qué pasa con la peste actualmente? Entonces, este es un mapa de la OMS que muestra que en las últimas décadas 21 países repartidos por América, África y Asia han notificado un total de 26.237 casos de peste bajo diferentes regímenes epidemiológicos. Este es un dato del 2000 al 2018. Y pues hay muchos focos. Hay focos endémicos que pues ustedes saben que es cuando ya pues lleva mucho tiempo la condición, que se observa que las ratas, por ejemplo, en focos endémicos como por aquí en el sur de África, se observaba que las ratas eran 1000 veces más resistentes a la peste que las ratas recolectadas a lo largo de, por ejemplo, las costas. Eh, y las pulgas que se alimentaban de estas ratas y propagaban la enfermedad, se consideran, pues, sí, todavía factores claves esenciales en la propagación de la peste, por ejemplo, aquí en Madagascar. Entonces, sí, pues aquí vemos que antes era solo como por esta zona y ahora pues está básicamente todo el mundo. Y aquí hay, por ejemplo, un mapa de calor que muestra como pues los países más afectados, que se ve que pues es, por ejemplo, en África, pero por ejemplo también está Brasil, incluso está Estados Unidos. Entonces es algo que pues es mundial. Obviamente los países en vía de desarrollo pues siempre van a ser los más afectados por las inequidades en salud y el acceso pues a tratamientos efectivos. Y ya, entonces eso más o menos es como un resumen cortico de todo. Estas son las referencias, muy interesantes también. En internet también hay muchos documentales que son bien chéveres. Y pues ya. Entonces, pues la conclusión es que a pesar de que es algo que uno ve como en películas y que pasó hace como 500, 400, 2000, 5000 años, pues sigue todavía pasando, y de hecho como que los focos de transmisión siguen siendo los mismos. Entonces, pues a pesar de que hemos avanzado como sociedad, pues todavía nosotros como médicos deberíamos estar mucho más alertas de esas cosas y pues tratar de incentivar pues a las comunidades en casos de promoción de la salud local.
que es lo que ayuda a erradicar estas condiciones. Y ya, gracias. Muchísimas gracias por la charla, Candace. ¿Alguien tiene alguna Muchas pregunta? gracias, Candace. Bueno, gracias a ustedes. Si tienen preguntas, porfa. Si no tienen, como aún mejor, pero bueno.